Señor les guarde, hermanos. Por favor, abramos la bendita, muy preciosa palabra en el Salmo 119, verso 25. Seguimos en esta preciosa cuarta estrofa, Dalet. No hemos podido pasar, así que bendito sea el Señor. Hay mucho que aprender. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Espíritu Santo de Dios, toma control, mi Señor, de tu palabra. Dios mío, enséñanos, capacítanos, danos entendimiento, Señor, para recibirla como tú quieres que la recibamos, Señor, para que tu palabra haga esa obra, Señor, regeneradora, renovadora, santificadora, purificadora en nuestra vida, mi Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, que entendamos que solo existe un libro que es vivo, que nos conoce, que discierne nuestros pensamientos, que nos escudriña. Que cuando nosotros lo abrimos, ese libro ya sabe qué necesitamos, porque a través del Espíritu escudriña todo nuestro ser. En Hebreos, se los voy a leer en una versión, en otra versión diferente a la 60, Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios vive, no está muerta, vive, y es poderosa, y tiene más filo que cualquier espada de dos filos, penetra tan profundo que divide el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque en el alma se asientan los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las decisiones, nuestro carácter humano. Y en el espíritu, el lugar santísimo del hombre, se asienta el poder y la gloria y la presencia del Dios Altísimo. Entonces, la palabra es como una espada que entra y divide. Porque cuando se juntan nuestros sentimientos con la palabra de Dios, la derribamos, la ponemos a nuestros pies. Entonces la palabra viene y entra, penetra y corta, divide el alma, la separa y deja la parte espiritual, la parte del Señor, esa gloria manifiesta, ese poder soberano, para que entonces nosotros podamos entrar en comunión con Él. Pero no para ahí, dice que también divide las coyunturas y los huesos. ¿Sabe qué significa eso? Ahí está la médula ósea. En la médula ósea es donde se genera la sangre, la vida. Entonces entra, bendito es el Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, la misma vida del hombre. Y no para ahí, y juzga nuestros pensamientos. O sea, acuérdese que en el juicio final no va a ser Dios el que nos va a juzgar, es su palabra. Dice, las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán en el día postrero. Entonces, y también nuestros sentimientos y nuestro corazón. Esa es la palabra, por eso es viva. Ella juzga, ella penetra, ella discierne, ella conoce. La palabra de Dios no es como cualquier libro que leamos. No importa el que lo escriba, no importa el profeta que lo escriba. Es la palabra la que es viva y eficaz, que es espíritu y es vida y tiene poder para transformarnos. Entonces, qué lindo, hermanos, el Señor entonces dice que su palabra nos enseña, porque eso es lo que dice 2 de Timoteo 3:16.
que la palabra del Señor es útil para, y comienza a mencionar unas cosas. Entonces, dice que la palabra nos enseña. Además dice que nos redarguye. Muy importante esa palabra, redarguye. ¿Qué significa? Que la palabra nos redarguye. Significa que su palabra nos refuta, nos contradice, nos confronta, nos objeta, nos rechaza la palabra, nos redarguye, nos refuta todo el tiempo. O sea, refuta nuestros caminos cuando no son los caminos de la palabra. Rechaza nuestro hablar cuando no es conforme a la palabra. Rechaza nuestras decisiones cuando no son conforme a la palabra. El Señor siempre nos confronta con su palabra, porque viva, bendito es el Señor. Entonces, además dice que nos corrige, nos instruye en la justicia de Dios. ¿Con cuál propósito? A fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos y totalmente preparados para toda buena obra. Entonces, estamos estudiando el comentario y los diccionarios de Dios sobre su propia palabra, el Salmo 119. Ahí está toda la explicación de lo que es la palabra de Dios para el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para confortarnos. A veces estamos tristes, abrimos la palabra y Dios nos habla e inmediatamente viene consuelo y confort a nuestros corazones. Tiene el poder de avivarnos. Mire que el salmista todo el tiempo, si usted lee el Salmo 119 todo, le dice más de 8 veces: Señor, avívame. Tiene el poder de avivarnos, de levantarnos, de darnos fuerzas, llenarnos de esperanza. Esa es la palabra del Señor. Su palabra tiene el poder de sanar el corazón quebrantado y quebrantar al corazón empedernido. Eso tiene el poder la palabra. Cuando nuestro corazón está empedernido, ya viene como un martillo y quebranta esa piedra, la quebranta y la desmenuza. Su palabra tiene poder de levantar al débil y de humillar al altivo. Hermanos, ¿cuántos altivos hay? Que la palabra habla y van y hacen lo contrario. Ese es un altivo. Por eso el Señor dice: derribando argumentos y toda altivez del ser humano que se levanta contra la palabra de Dios. Entonces tiene el poder de exaltar al débil y al humilde y derribar y confrontar al altivo. Su palabra tiene el poder que, si la amamos, nos aviva, nos da vida. Si la meditamos, nos guía y nos purifica. Si la obedecemos, nos prospera y nos salva. Ese es el poder de la bendita palabra de Dios. Su palabra da vida al que está muerto, sana al que está herido, da vista a los ciegos. La palabra de Dios exalta al humilde. ¿Acaso ha conocido usted personas que no saben ni leer? Que no estudiaron, no hicieron ni siquiera primaria, y vaya a verlos ustedes como predican la palabra en los parques, llenos de sabiduría de lo alto, que se conocen esa palabra como el mejor estudiante. ¿Por qué? Porque Dios exalta al humilde. Bendito es el nombre del Señor. Tiene el poder de capacitar y empoderarnos, hermano, cuando nos sometemos a ella. Y también tiene el poder de quebrantar y derribar al soberbio. Acuérdense de Nabucodonosor, cuando dijo: oh, me deleito, alma mía, bendíceme a mí mismo. Mira todos estos palacios, mira todo esto, lo he construido yo. Y ahí mismo vino una voz del cielo. Ahí mismo. Y quedó como una bestia, como un animal, derribado hasta el piso. ¿Hasta qué? Hasta que pasaron unos años especiales del Señor, un número especial del Señor, y entonces miró a los cielos y reconoció que toda la grandeza, que toda su vida, que toda su existencia, que todo lo que existe es solo por la misericordia del Señor. Y ahí fue exaltado. Exalta, hermano, cuando nos humillamos. Su palabra pone reyes y quita reyes. La reina Isabel decía, usted lo puede averiguar, que ella le temía más a un predicador con su boca abierta que a muchos ejércitos enemigos. Eso decía la reina de Inglaterra, la reina Isabel. Le temía más a un predicador que a muchos ejércitos. ¿Por qué?
porque ella sabía el poder que había en esa palabra que salía, esa palabra de Dios. Qué tremendo. Ese es el poder del ministerio sobrenatural de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene varios ministerios. Ella en sí es el ministerio más grande de Dios. Pero la palabra tiene diferentes ministerios. Entonces, conociendo nosotros, usted y yo, hermanos, el poder de su palabra, el alcance de la palabra, las maravillas de la palabra, ¿cómo no dejarnos tocar por la palabra? ¿Cómo no dejar que la palabra nos toque cuando Dios la está exponiendo a través de un pedazo de barro débil, enfermizo, moribundo y pronto a descomponerse? Pero su palabra, cuando corre, hermanos, y usted y yo nos dejamos tocar por ella, hace maravillas en nuestras vidas. ¿Cómo no permitir, hermano, que esa palabra obre lo que Dios dice que tiene para nuestras vidas? Entonces, vemos que el salmista conoce muy bien el poder vivificador, pues todo el tiempo, en todo ese salmo, 176 versos, todo el tiempo está clamando por la palabra, que lo avive, que le abra los ojos, que le dé entendimiento, que le ensanche su corazón para correr y obedecer su palabra. Entonces él conoce muy bien el poder de la palabra, de los estatutos, de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus dichos, de su verdad. Y aunque se sentía mal, se sentía de fallecer, abatida hasta el polvo. Vamos a ver hoy una comparación de otro predicador, otro siervo del Señor que estaba abatido hasta la tumba. A pesar de que él se sentía así, él clamaba a Dios por ese ministerio sobrenatural de la palabra de Dios, para que estuviera en su corazón y en su vida, y lo levantara, lo renovara y lo vivificara. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos vuelve a colocar. Dios dice que para que lo cojo no se salga del camino. La palabra es la que nos vuelve a colocar a nosotros en el camino del Señor. Entonces, por eso el salmista sabía muy bien que era mentiroso, que pecaba, y ahí va a mencionar un poco de pecados, pero que él volvía a la palabra y volvía y se encaminaba en la voluntad de Dios, en esos caminos del Señor, porque dice el Señor, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. Pero cuando nosotros nos encaminamos nuevamente a la palabra, entonces ya los caminos de Dios no son más altos, son los mismos que nosotros. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, andar en los caminos del Señor, andar en su preciosa y perfecta voluntad. Y así entonces, como nos muestra el salmista, porque la Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, así como la palabra lo levanta a él, lo vivifica, así también lo hace con nosotros. Nos da vida, nos ayuda, nos conforta la bendita palabra del Señor. En Isaías 48, si quiere anótelo, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro. No dice la palabra del predicador, la palabra del pastor, la palabra del ungido, la palabra del Dios nuestro, porque hay muchos predicadores que corrompen la palabra. Hay muchos predicadores que le meten filosofías a la palabra, la leudan. Entonces dice: mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tiene poder eterno, la palabra de Dios. Por eso nosotros, cuando nos predican, tenemos que ser como los creyentes en Berea, a ver qué está diciendo este hombre y a ver qué es lo que dice la palabra, y enseguida irnos para la casa y a ver qué fue lo que dijo este hombre. A ver, no, aquí está un error, vamos a reunirnos con él, porque así tiene que ser, porque así Dios va a traer bendición sobre la congregación. Si el predicador está mal, el pueblo está mal. Si el predicador se condena y el pueblo le cree, el pueblo se condena. Primera de Timoteo 4:16, cuídate de ti mismo, Timoteo, pastorcito, cuídate de ti mismo, de tu carácter, de tus emociones, de tu filosofía, de tus mentiras, de tu vida carnal, cuídate de ti mismo y de la doctrina de mi palabra, y persiste en ello todos los días, porque haciendo esto te salvas tú y el pueblo que te escucha. El pueblo puede ser condenado por un pastor mentiroso. Lo dice Dios. Entonces, sécase la hierba. Nosotros, Dios nos compara con la hierba, Dios nos compara con la neblina. Dice que es y al ratico ya no es.
Eso somos. Nosotros nos secamos, pero su palabra nos hace permanecer para siempre, hermanos. Nos hace permanecer aquí en su voluntad y nos lleva a la eternidad, porque la palabra es eterna. Entonces necesitamos llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pulmón, en nuestra vida de lo que es eterno, porque eso nos proyecta a lo que es ella, eterna. Bendito es el Señor. Hermano, por eso es que hay tantos secos, tantos hierba seca en las iglesias. ¿Por qué? Porque no atienden a la palabra del Dios nuestro. No están pendientes de la palabra del Dios nuestro, sino de la palabra del brazo de carne. Es tan triste, hermano. Yo por ahí veía un video, de los que hay miles. Ahí donde en Facebook yo pongo la palabra, solamente pongo la palabra de Dios, las palabras que el Señor nos da a enseñar, las pongo ahí nomás. Y veo un video que puso una hermana y un pastor haciendo apuestas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Quiero 200 que den tanto. Y ya se acerca uno en medio de la moción y le dice: pastor, yo doy mi sueldo del mes. ¿Cómo le parece? Después, ¿con qué va a comer? Cuando va a ir a tocar la casa del pastor, le va a decir: no, es que nosotros no somos una casa de beneficencia, mijo. ¿Usted le creyó a Dios? Sígale creyendo a Dios. Vaya, aguante hambre tranquilito mientras yo vivo bueno. Porque eso es lo que están haciendo hoy en día muchos de estos varones. Que Dios tenga misericordia y les abra los ojos para que vean las maravillas del Señor para sus vidas. Entonces, por eso hay tanto seco, hermano, y que rechazan. Usted no sabe la gente que rechaza la palabra de Dios, hermano, y se van por ahí a escuchar filosofías, hermano, y cuentos. Yo le decía a mi esposa, y se lo decía también a un hermano: donde yo tenga que ir, si me toca ir a lo muy lejos que sea, escuchar sana palabra, hasta allá me voy. Así tenga una iglesia a la cuadra de la casa, me voy donde sea. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un sacerdote de Cristo, no un creyente, un sacerdote, un hijo de Dios, que le sirvo a Dios, y el que me sirve, sígame. Y donde yo esté, ahí estará mi servidor, y el que me sirve, mi Padre bendito, lo honrará. Necesitamos, hermano, por eso aquí el Señor, a través de estos versos, el Señor nos enseña como una secuencia de situaciones por las que pasa el salmista, pero que también es para nosotros. Unos pasos a través de los cuales Dios nos quiere llevar. En esta estrofa, en esta cuarta estrofa, Dalet, en hebreo, Dios nos quiere llevar. Entonces, lo primero que vemos en el salmista es que está deprimido, abatida hasta el polvo. El polvo es tipología de muerte. Se siente mal. Miremos algo parecido que el Señor escribe en 2 de Samuel, si quiere anótelo. 22:43 dice: como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Así se sentía el salmista, en el piso, en el polvo, casi muerto, triturado. ¿Pero por qué? Porque había pecado en su vida. Había pecado en la vida del salmista, hermano, que el salmista era un ser humano. Y Dios escribe su palabra para nuestra enseñanza. ¡Qué tremendo! Se sentía molido, sin propósito, sin dirección, hermano, viviendo en vano para Dios, apartado de Dios. Por eso le clama a Dios y le dice: Señor, vivifícame, pero conforme a tu palabra. Se sentía como un vivo pero muerto, que no tienen ni nada que ofrecerle al Señor, sabiendo que Dios nos da tanto para ofrecerle. Por eso David le decía: Señor, de lo que tú me has dado, de eso te doy, porque yo no tengo nada. Y la gente tan mezquina que es con el Señor, porque usted y yo le damos al Señor únicamente de todo lo que nos da. Si no, usted y yo estuviéramos en el polvo. Cuando usted y yo no muramos, vamos a ver qué le damos al Señor. Nada. Nada, lo único que esperamos es en la misericordia de Dios, si vivimos conforme a su palabra. Asimismo, como este salmista, este profeta de Dios, se sintió otro predicador. Un tremendo hombre de Dios. Dios le confió la palabra, Dios le dio la palabra y le dice: ve con esta palabra y llévala a tal parte. Y llegó un momento en que este profeta se sintió tan mal que él mismo declara que estaba en el Seol, o sea, en la tumba, derrotado.
Y todo eso ocurrió después de haberse huido del Señor. El Señor le dice: Jonás, ve a Nínive y llévales mi palabra. Sí, Señor, ya mismo. Apenas dio la vuelta, arrancó para otro lado. ¿Y cuál es el problema? Que Dios conoce nuestros pensamientos. Enseguida se lo muestro. Dios sabía los pensamientos de Jonás, por eso Dios le preparó una cantidad de citas, de appointment, de citas en el camino. Tremendo. Cuando él estaba dentro del gran pez, se sentía morir. En el barco sentía que todos lo miraban a él como para matarlo. O sea, ¿qué puede pasar con un creyente fuera de la presencia del Señor, fuera de la voluntad de Dios, hermano? Se lo come el mundo. ¡Qué tremendo! Después de que él decidió dejar al Señor, se fue y compró un ticket. Un ticket. Pero él no entendía de que ese ticket le daba entrada a varias cositas importantes en su vida. Y que ese ticket lo llevaba a varias citas que el Señor ya le tenía preparado. Inclusive en Jonás capítulo 2, verso 14, dicen los del barco, que eran hombres que no conocían de Dios, dice: Señor, todo lo preparaste conforme a tu voluntad. Dios tenía preparado todo, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Cuando uno le está sirviendo al Señor y uno comienza a maquinar cosas, sirviéndole al Señor, el Señor ya sabe qué es lo que uno está pensando, qué es lo que está necesitando, y de pronto también le prepara algunas citas. ¡Qué tremendo! ¿Qué trajo toda esa tormenta y todos esos problemas a Jonás? El pecado. ¿Qué trae el pecado a nuestras vidas? Abatimiento hasta el polvo, deseos de no vivir, depresión, nos alejamos del Señor, entran las tinieblas. ¡Qué tremendo! Porque eso trae el pecado. Ahora, al menos el salmista se sustentó en la palabra de Dios. Pero Jonás, por lo contrario, huyó de la palabra del Señor. Miren la gran diferencia entre dos siervos de Dios, llamados por el Señor, preparados por el Señor, a propósitos del Señor. El salmista al menos le pedía misericordia al Señor, que le diera vida conforme a su palabra. Él antes huyó de la palabra de Dios, Jonás. Hermanos, ¿a dónde nos podremos esconder como Jonás de la presencia del Señor? ¿A dónde? ¿A dónde? Eso camina, ni anda, ni a ver dónde me oculto, dónde está la tabernita por ahí más escondida para que no me vean. Y ahí está el ojo de Dios. Ahí está el ojo de Dios. Y no solamente está, nuestras decisiones traen tremendas consecuencias. Traen tremendas consecuencias. Miren lo que dice Jeremías 23:23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? O sea, ¿soy yo Dios solamente cuando ustedes están aquí estamos reunidos en la iglesia? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Y no Dios desde muy lejos, no importa dónde estés, ahí estoy yo. Jonás pensó, hermano, Jonás con un profeta de Dios, y no se dio cuenta de que no estaba jugando con un hombre, sino con el Dios Todopoderoso. Y fue, y dice que compró un ticket, pero al lugar más extremo de la tierra, diferente a donde Dios lo había mandado. Dios lo mandó para el norte y él se fue para el sur, totalmente separado. ¡Qué tremendo! ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? En un barquito. Ese barquito no era ni de papel, porque entre las citas que tenía Jonás era una tormenta que lo estaba esperando. Y también lo estaba esperando un vientecito. Él tenía varias citas que Dios le había preparado, porque Dios conoce nuestros pensamientos, hermanos. No lleno yo todo, dice Jehová, el cielo y la tierra, todo, no hay nada que se esconda de su presencia. Mira el Salmo 139:2. Si usted lee todo el Salmo 139, le va a decir la grandeza de Dios, de que es imposible escondernos del Señor. Y mire, aquí es como si Jonás estuviera hablando, aunque esto le ocurrió a David.
Mire lo que dice, esto es como el mismo Jonás. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Cuando el Señor le dio la palabra, Él le está diciendo, tú sabías que iba a ser yo, tú sabías para dónde iba y por eso me preparaste todo el camino. Mire, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios está en los cielos, dice la Biblia, y desde lejos Él ha entendido mis pensamientos. Claro, el Señor le armó todo. Dios lo sabía, por eso le preparó un barquito, y ese barquito le daba entrada a diferentes cosas. Incluía una cita con la tormenta, una cita con el viento y el mar embravecido. ¡Qué tremendo! ¿Usted cree, hermano, que el alejarnos de Dios, el escuchar la palabra de Dios e ignorarla y salir y seguir nuestra vida, es así de fácil? Hermano, si usted está escrito por el Señor, si usted es escogido de Dios, ay, hermano, lo que Dios, las citas que Dios le va a programar en su camino para traerlo a los propósitos de Dios. Eso fue lo que hizo con este hombre. Un mar embravecido y unas cuantas olas. ¿Cómo le parece cuando uno está como un ministro? De un momento a otro, en cualquier parte que ministre, de un momento a otro comienza a maquinar con sus pensamientos, de pronto se enamora, de pronto salen cosas y Dios en el camino comienza. Mire, ¿usted por qué cree que Dios le preparó un barco a Jonás? Porque Dios es un Dios de orden. Porque si le prepara un bus, el bus lo iba a llevar por tierra y no había bus. Le prepara un burrito, también lo hubiera llevado por tierra muy lento. A lo mejor le prepara unas tormentas de tierra y una cantidad de abismos y cosas. Pero el Señor le tenía un barquito preparado, y el mismo Jonás lo dijo. Un barquito, porque Dios le había preparado varias cositas para que Jonás entendiera lo que es alejarnos de Dios. Muchas veces el gran pez es ese tipo con el que se juntan. Ese va a ser el gran pez que los va a comer y después los va a vomitar. Tremendo. Yo me imagino a este varón, a Jonás, este hombre de Dios. Estaba bien, tenía su túnica para ministrar. Él tenía su túnica. Tremendo, limpiecita. Y de un momento a otro terminó por allá al lado de la playa, vomitado. Y yo me imagino cómo olería Jonás. ¿Por qué? Porque el pecado hiede. ¿Usted no cree que Dios nos está enseñando algo ahí, hermanos? ¿Cómo comenzó todo con la palabra de Dios y dónde terminó? Mire, desobediencia y las citas a la que nos lleva Dios a través de nuestras vidas. Tormentas, ríos impetuosos, olas terribles y hasta suertes que caen. Hay tantas posibilidades de que caiga para allá, ¿y por qué caen hacia acá? ¿Por qué? Porque es que Dios tiene todo programado para llevarnos a sus propósitos. Bendito es el Señor. Todo. Hermanos, terminó bien. Un hombre de Dios reconocido por todo el pueblo de Israel, un reconocido, le tenían temor, un hombre de Dios que él hablaba y la palabra de Dios se cumplía. Y de un momento a otro por allá, a la orilla del mar, vomitado y con ira. Así termina mucha gente, vomitados y con ira con Dios. La ira era con Dios. Así hay mucha gente, se enojan con Dios por las cosas que ellos mismos escogen. Ay, la palabra, hermano, ojalá que Dios nos dé entendimiento. Así que su ticket incluía varias citas. Tremendo. Y además una cita con el gran pez. El Señor primero lo llevó y lo meció. Y él ahí, imagínense, lo meció tanto que hasta lo arrulló. Dice que se durmió profundamente. Tal era el sueño de su pecado, que el mar estaba así, que para toda parte y las olas y todo empujando, porque ya Dios les había dado la orden de que sacudieran a Jonás porque tenía otra cita con el pez. Lo sacudieron tanto que hasta todos enloquecieron y comenzaron a vaciar el barco, se quedaron solos. Toda la mercancía que lleva, todo quedó. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando. Y hermanos, ¿cuántos saben aquí que las tormentas le obedecen al Señor? Que los ríos y los mares y los vientos le obedecen.
Eso es lo que dice la palabra. Y son instrumentos que Dios usa para llevarnos a sus propósitos. Bendito es el Señor. Qué lindo que nosotros aprendamos a reconocer que cuando tenemos una relación y hay ciertas tormentas, Dios está usando esos ministros para hablarnos. Y no nos hacemos los de la oreja mocha. Y Dios ahí tratando. Entonces, ¿qué pasa? Nos toca hambrear otra cita más. Qué tremendo. El pez había recibido una orden. La orden del pez era: sacúdelo, muévelo, manténlo dentro de ti tanto tiempo, y al tanto tiempo lo vomitas en la playa. Eso fue lo que hizo el pez. 3 días, porque esos 3 días eran proféticos. Esa desobediencia de Jonás era un programa que tenía Dios para después tratar de levantar a su hijo y comparar su sacrificio por nosotros con esa situación de Jonás. 3 días y 3 noches en un pez, en un gran pez. Usted se imagina lo que nos lleva el pecado. Y a veces, mire, somos tan terribles nosotros, hermano. Dice que el corazón del hombre es siempre hacia la maldad. Dice: malvado y perverso es el corazón del hombre. Y no solo para ahí, dice: más que todas las cosas. Imagínese este hombre, uno en medio de un ¿qué hay en el estómago del pez? ¿Qué hay, hermano? Hay de todo. Y él ahí revolcándose en todo eso, A eso nos lleva el pecado. ¿Y cuánta gente está revolcándose en el pecado? Y antes ya dice: la decisión que tomé la proyecto hacia el futuro. No me arrepiento, no voy atrás, sigo mi camino. Ay, hermanos, por Dios. El salmista le decía: Señor, abre mis ojos para ver, para entender tu palabra y tus propósitos con mi vida. Y lo único que no hay, hermano, ahí estamos con los ojos cerrados, hermano. Bendito es el Señor. Necesitamos que Dios nos abra los ojos para ver, para conocer los tiempos y las sazones. Él le dijo a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ven esos ojos? Y Jeremías, Dios le abrió los ojos. Señor, veo un árbol de almendro. Y dice: sí, yo apresuro mi palabra para que se cumpla, y se va a cumplir. Se va a cumplir las decisiones que nosotros tomamos. Vamos a cumplir un poco de citas. Las vamos a cumplir, vamos a sufrir, vamos a padecer y vamos a estar revolcados en el vómito de la fornicación, del pecado, del adulterio, de la mentira, de la maldad. Hasta que reconozcamos, como el salmista: Señor, estoy abatido hasta la muerte. Y así reconoció Jonás. Qué tremendo. En su angustia, el salmista clamaba al Señor. ¿Pero por qué clamaba, hermano? Lo vemos en toda la palabra. Clamaba por la palabra. Señor, dame tu palabra, vivifícame conforme a tu palabra, hazme según tu palabra, susténtame conforme a tu palabra, dame entendimiento conforme a tu palabra, ábreme los ojos para ver tu palabra todo el tiempo. Y mientras que Jonás buscaba era alejarse de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente está recibiendo la palabra de Dios y más bien por cualquier cosita así de pequeñita salen y se van a escuchar, a comer maní? Mano, cuidado, se deja contaminar. A comer maní. Qué pecado. Y vaya, mire su hogar, vaya, mire su... No ven adelanto. ¿Por qué? Porque en el corazón de esas personas no consideran a Dios. No lo consideran. Enseguida lo leemos. Miren lo que dice el verso 5 del Salmo 139. Mire, es el mismo Jonás hablando, aunque era el rey David, porque es que Dios con su palabra nos habla a todos. Ahí me está hablando a mí también. Detrás y delante me rodeaste. O sea, por toda parte. Miraba para allí el mar, salía para el otro lado el mar, miraba para allá un gran pez, miraba para el norte la tormenta, miraba para el sur y miraba para abajo el mar, y miraba para el fondo y ahí estaba el tremendo pez esperándolo. Me rodeaste. Qué tremendo. Y sobre mí pusiste tu mano. Dice que cuando lo sacaron del fondo, comenzaron, dice: ya, vamos a tirar suertes a ver quién fue, a quién se debe esto. ¿Usted cree que la suerte cayó sobre Jonás, hermano? ¿Usted cree que fue la suerte? ¿O fue el viento que movió todo para que cayera sobre Jonás? Dios no funciona con suertes, hermano. Usted no se gana un chance porque Dios le puso la suerte. Se lo gana porque usted no está confiando en el Señor y más bien va a buscar la lotería. ¿Pero para qué le sirve eso? Mire lo que dice el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ay, ahí mismo cogió un barquito, pero ya Dios le tenía preparado todo el curso. ¿Y dónde lo iba a llevar? 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, no hay dónde escondernos del Señor. ¿Qué hizo la palabra? Lo reargulló, o sea, lo refutó, lo confrontó por su mentira, lo confrontó por alejarse de Dios, lo confrontó porque tenía su corazón lleno de odio contra Nínive, lo confrontó, hermano, porque a veces no le llevamos la palabra a una persona, no pedimos perdón porque hay heridas en nuestro corazón y Dios nos confronta a través de las circunstancias. A través de las circunstancias. Hay que aprender a ver las circunstancias y glorificar a Dios. Señor, ¿qué quieres tú con esto? ¿Por qué no se me da esto? Señor, ¿por qué esta situación? ¿Qué me estás mostrando? Y cuando Dios muestra, hay que hacer como el salmista: Señor, ensancha mi corazón y correré a obedecer tus mandamientos. Hay que ser como el salmista. Lo refutó, lo contradijo, lo rechazó, lo corrigió y lo instruyó para llevarlo a Nínive. ¿Qué pasa? Es que la palabra no vuelve a Dios vacía. Mire, la palabra que usted está recibiendo hoy y yo no vuelve a Dios vacía, hermanos, sino que prosperará. Prosperará. En el caso de Jonás, prosperó en arrepentimiento, no de Jonás, de Nínive, en perdón a Nínive y en salvación para los ninivitas. Mire, su palabra fue prosperada. Así el salmista se fuera para otro lado. El Señor mandó sus ministros a que lo trajeran y lo vomitaran allá, avergonzado. Pero su palabra se cumple, es la palabra de Dios. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Dios lo envió a Nínive y aunque él se rebeló, a Nínive llegó. A Nínive. Nos vamos, nos alejamos del Señor y cuando las tormentas vuelven y nos trae otra vez a escuchar su palabra, a su voluntad. ¿Cómo lo llevó Dios? Arrastrado, porque lo llevó arrastrado. Hermanos, yo le digo: Señor, aunque sea arrastrado, llévame a tu voluntad. Aunque sea arrastrado, porque a veces somos desobedientes, hermanos. Aunque sea arrastrado, Señor, por tu misericordia, llévame a tus propósitos. Prospera tu palabra en mi vida, Señor, que no se muera, que yo no la pisotee. Él así, pero el salmista siempre se sujetó a la palabra. En Isaías 62:2, la parte B dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde. ¿Y qué? Y que tiembla, no ante el pastor, porque hay muchos que tiemblan ante el pastor. Llega y le tienen miedo. No, que tiemblan a mi palabra. Estamos hablando de la palabra, el ministerio sobrenatural de la palabra de Dios. Todo es sobre la palabra. Y entonces ya Jonás, en medio de su abatimiento, en medio de su dolor, clamó al Señor. Jonás capítulo 2, verso 1. Ahí está. Ahora, ¿qué quería Dios del salmista? ¿Qué quería Dios de Jonás? ¿Qué quiere Dios de usted, de mí, hermano y hermana? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que volvamos a Él. Que volvamos a Él. Que Jonás volviera a Él. Que el salmista volviera a Él. Que nosotros volvamos a Él. ¿Y para qué? Para enseñarnos su palabra. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Hermano, espíritu es con E grande, porque es el espíritu de Dios. Y os haré saber ¿qué? Mis palabras. Lo que Dios quiere es que usted y yo entendamos la palabra, que conozcamos la palabra, que obedezcamos la palabra, que glorifiquemos la palabra. Hermanos, yo creo que usted y yo necesitamos que el Señor nos ayude a cansarnos más y más de la religión que nos han metido. Esa religión vana de reunirnos tal día porque es que hay reunión. Y no ir, hermano, como a gozarme, como cuando uno tenía ahí que comenzó en el noviazgo y uno no sabía la hora, que uno por uno fuera amanecía ya esperando.
amanecía esperando, y que el momento, y eso palpitaba y todo, y el nerviosismo para llegar. Por eso dice el Señor que nos hemos alejado del primer amor. Y el primer amor está en la palabra, hermano. Yo no puedo amar a Dios si no amo su palabra, porque la palabra y Dios son uno. Necesitamos cansarnos de esa religión horrible y volvernos a Dios. ¿Para qué? Para que nos haga conocer sus caminos. Mire lo que dice Job 2.1. Jonás 2.1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Mire, en vez de, ya debería estar en Nínive con obediencia, y no, ahí, usted sabe, en medio de toda la revoltura que tenía el pez, usted sabe, uno toma chocolate, toma mazamorra, come frijoles, carne, huevos, de todo, y ahí estaba él. ¿Cómo le parece? ¿Qué es tipología? Eso es tipología del pecado, hermano. El pecado hiede ante Dios. Por eso lo mandó bien lejos y con un pez, y por ahí bien metidito. Hermano, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás dijo, hermano, ahí dijo que estaba sepultado, igual que el salmista. Mire lo que dice. Y dijo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde el seno del Seol, desde la tumba. La tumba. Lo mismo que el salmista, es una comparación. Pero mire, lo más importante, tanto Jonás como el salmista dice que clamaron a Dios y Dios los oyó. ¿A quién clamamos nosotros, hermano, en nuestra angustia? ¿A quién? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que a quién clamemos. ¿Clama a mí qué? No el profeta, no el profeta, no el pastor. Clama a mí y Dios te responderá. Porque muchos claman al hombre, al gurú, a que les adivinan, al profeta, a que le estén adivinando, a que le estén dando palabras que ellos quieren escuchar. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo hago aquello? Buscando un hombre, hermano, es como buscar un brujo. Un brujo. Hay que arrepentirnos por eso las cosas no se nos dan, porque estamos buscando brujos en la misma iglesia. Brujos que nos den la palabra. Cuando Dios es un Dios de orden, cuando Dios usa a un hombre, una mujer en profecía, lo usa y eso se cumple en el orden de Dios. Y si no se cumple, habló el pedazo de carne guiado por Satanás. Lo dice la Biblia. Entonces, hermano, no confiemos tanto en el hombre, confiemos. Dice que clama a mí, dice el Señor. A mí, a Dios, clama a mí y yo te responderé. Hermano, qué tremendo. ¿Y qué hará Dios? Mire, ¿qué hará Dios? Nuevamente, ¿a qué nos lleva? ¿Y qué hará Dios? ¿Te haré qué? ¿Y te enseñaré qué? Cosas grandes y ocultas. ¿A qué se refiere? A la palabra. Y te enseñaré mi palabra. Te haré entendimiento en mi palabra, para que mi palabra corra como un río de vida en tu vida y en los tuyos. Eso es lo que está diciendo el Señor. No que me enseñará cómo hacer adivinanzas o cómo sanar gente. Mi palabra, porque la palabra es eterna. Los milagros se acabarán, los dones se acabarán, pero la palabra de Dios es eterna. Bendito es el Señor. Ay, hermano, que Dios nos abra el entendimiento. Y te enseñaré mi palabra. Usted ve que le clama el salmista todo el tiempo al Señor: enséñame tu palabra, todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque el salmista sabe. Salmo 1, el 119:1, bienaventurados son los que andan en la ley de mi Dios. Él sabía, por eso él clamaba, porque quería ser un bienaventurado de Dios. Porque él sabía que solamente hay una forma de limpiar su vida, y es guardando su palabra. Qué tremendo. Porque él sabía que solo la palabra le podía abrir los ojos. Por eso él clamaba todo el tiempo. Qué tremendo. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo. Dios oyó, y mi clamor llegó delante de Dios a sus oídos. Es a Dios al que tenemos que clamar, hermano. Y cuando nosotros atesoremos su palabra, la honremos y la pongamos por obra, Dios oirá nuestro clamor en medio de nuestra angustia y nos responderá.
No le quitemos el rango al Señor, hermano. La Biblia dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombre. Tanto buscando estos falsos profetas, estos falsos pastores, estos falsos maestros. Como dice Pedro, tanto cambiaron la gloria de Dios por el brazo de carne. ¿Ah? ¡Qué tremendo! Nuestro clamor, hermano, cuando nos sintamos abatidos, debe ser al Señor. Enséñame tu palabra. Dame entender tu palabra. Quiero, ensancha mi corazón para correr, Señor. Si tú me das entendimiento, Señor, yo no voy a caminar, voy a correr y me voy a gozar con mis hermanos allá adorándote, hermano. No como una cita que hay los domingos, hermano. Es venir a adorar al Dios eterno. Es algo que debe estar dentro de uno, hermano. Nadie puede levantarse del polvo por sí mismo. Si Dios no nos levanta, nos quedamos tendidos. Por eso el Señor dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos. Y la casa es el hogar, la casa es la empresa. La casa son las cosas que Dios ha puesto en tus manos. No prosperarán si Dios no está edificando. Si es el profeta que está edificando porque estamos buscando al brazo de carne, ay Dios mío, eso se va para el piso. ¡Qué tremendo! Si permaneciereis en mi palabra, mire, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué más? ¿Y conoceréis qué? Y conoceréis mi palabra, la verdad, y mi palabra os hará libre. La palabra de Dios, no la religión. La religión no sirve para nada, es una escoria. Es la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios, el ministerio sobrenatural de la palabra de Dios. Todo el tiempo le clama el salmista por la palabra, por entendimiento, para poder obedecerla. Qué tremendo, hermanos. Hay tanta gente, hermanos. Mire, cuántas veces en medio de nuestra necesidad, yo lo vi mucho con los ojos. De pronto alguna vez me vi tentado a hacerlo. En medio de necesidades o situaciones, estaba visitando tal profeta, sobre todo en Estados Unidos. Y la gente bregando ahí a tocarle el saco. O que él siquiera tire el saco. O que él saque su pañuelo sucio para poder tocarlo. Pero le voy a mostrar un ejemplo para que usted entienda algo sobrenatural y precioso. Porque aquí venimos a aprender la palabra, no que nos prediquen el mismo cuento. Hermano, hay muchos ciegos que piensan, si tan solo tocare al pastor, si tan solo tocare al pastor. Mas sin embargo había una mujer que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo tocare ese borde del manto, de ese que es el verbo, de ese verbo. Ojo, si tan solo, porque Cristo es el verbo, Él tenía un manto y ese manto representaba algo. Vayamos por favor, ahora sí leámoslo. Números, capítulo 15, verso 38. Mire qué es lo que usted y yo debemos tocar y por qué usted y yo nos debemos dejar tocar. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que debemos tocar y por qué nos debemos dejar tocar? ¿Por qué cosa? Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Ella estaba tratando de buscar el borde de Jesús por sus generaciones. Y pongan cada franja de los bordes un cordón de azul. 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Lo que la mujer tocó, el borde del manto, lo que tocó fue la palabra. Lo que tocó fue las promesas de sanidad, las promesas de bendición. La palabra de Dios, eso fue lo que tocó. No fue un vestido. Todos los judíos se colocan los llaman zikzik, y son unos enrolladitos en 3 colores y uno de ellos es azul. El azul representa la palabra. Todos los judíos, el Señor también tenía esos zikziks, esos cositos que le colgaban, y ella tocó, fue y lo tocó. Pero mire lo que pasa cuando usted toca la palabra y usted se deja tocar por la palabra. Mire lo que sucede.
Mire, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Pero mire, hay que tocar la palabra y dejarse tocar por la palabra, hermano. Mire lo que pasa cuando usted y yo nos dejamos tocar por la palabra. Aquí hay gente con necesidades, déjese tocar por la palabra. Vayamos a Marcos capítulo 6, verso 56. Mire lo que pasa cuando usted y yo nos dejamos tocar por la palabra y cuando tocamos la palabra. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera ¿qué? Al ungido, el saco del ungido, el pañuelo del ungido, el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos, libres de enfermedad, libre de mentira, libre de pecado, hermano, libre de tantas cosas que estamos atados si nos dejamos tocar y tocamos el borde de su manto, la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos, hermanos, hay enfermos? Enfermos físicos, enfermos espirituales, enfermos por el pecado. Hay que dejarse tocar por la palabra de Dios. Hay que tocar el manto del Señor. Y todos fueron sanos. Todos fueron libres de esas ataduras. Es la palabra la que nos hace libres, verdaderamente libres, hermano. Cuando, hermano, ojalá que yo le ruego a Dios, mi ruego más grande es que Dios lo haga a usted y a mí libres de toda carnalidad de los predicadores y que dependamos 100% únicamente por la bendita palabra del Señor y nada más. Porque ahí está, si usted y yo la tocamos y nos dejamos tocar por ella, nos vivifica según el salmista, nos transforma, nos abre los ojos, ensancha nuestro corazón, restaura nuestras vidas, sana nuestras enfermedades, hermano. La palabra de Dios, bendito es el nombre del Señor. No más pedazos de carne, hermano, en lugar de Dios. Debemos buscarla, hermano, y permitir que su palabra nos toque y seremos limpios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿de qué nos hace libre la verdad? Venga, le doy una pequeña listica. Nos hace libres del poder del pecado. La verdad, la palabra. Nos hace libres de la idolatría, de la tradición familiar. Llega diciembre, como a mi mamá le gusta, entonces yo lo voy a armar el arbolito a mi mamá y como hermano. Y como les gusta, entonces yo no participo, aunque me toque servirles el traguito por atenderlos. La Biblia dice, no toques lo inmundo. No toques lo inmundo, sino que sepamos diferenciar entre lo santo y lo profano, lo que agrada a Dios y lo que es contra la voluntad de Dios. Libres de toda idolatría, de toda tradición familiar, libres de toda anarquía y rebeldía contra Dios, libres de toda mentira, filosofías humanistas, libres de los ministros fraudulentos, avaros, orgullosos que están llenos los púlpitos, libres de nosotros mismos, de nuestra carnalidad, de nuestros argumentos, de nuestra mentira, de nuestra altivez. Libres, la palabra nos hace libres, bendito es el Señor. Libres de toda atadura a este mundo y a sus ofertas. Eso hace la bendita palabra con nosotros. Mire lo que dice el Señor a muchos que no son libres. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Hermano, ¿cómo es posible que yo llevo congregándome 20 años y no he entendido el lenguaje de Dios? Sigo en mis pecados y en mi inmundicia. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque una cosa es que estemos aquí y otra cosa es que estemos escuchando la palabra atentamente. Si oyereis atentamente la voz del Señor nuestro Dios, atentamente, con los 5 sentidos. Ahí, así, hermano. Así como cuando vamos a un colegio o a la universidad o que nos enseñen algo en el SENA y uno está atento para aprender y ir a montar un negocio. Atento, porque lo mejor del universo está ahí, la palabra de Dios. Jeremías 6:10, mire qué hermoso. Jeremías 6:10. Hermano, no espere. A mí el judío me lo dijo claramente. Jesús, no esperes que ese lugar se esté lleno, porque es que con esa palabra no mucha gente le va a gustar. Se van a ir por ahí para muchos lugarcitos que hay.
se van a ir para recibir otra cosa que se acomode a su carnalidad y poder traer a Dios a su vida. Hermano, usted y yo no podemos traer a Dios a nuestra vida. Dios dice que entre su vieja naturaleza y la nueva naturaleza tiene que haber una tumba y el nombre suyo y el mío ahí. Tiene que haber muerte. Sin muerte no hay resurrección. Si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Mire lo que dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. Acuérdate que el Señor le dijo a Moisés: coge y mata, sacrifica un becerro, y con la sangre que tipifica la sangre de Cristo, pónsela, úntesela a los sacerdotes, a Aarón y todos los sacerdotes. ¿Para qué? Para que estén atentos a mi palabra. Entonces, acuérdese que la circuncisión del prepucio habla de sangre. La sangre se unta aquí. Dios, Cristo nos untó su sangre para que tengamos sus oídos, hermanos. Son incircuncisos, dice, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar a Dios. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Los que salen y escogen el mundo, la carnalidad, las cosas del mundo por la palabra de Dios, no la aman. La pisotean, la desechan como les da la gana. Y exponen en su internet y en todos sus mundos, y pisoteando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tienen los oídos incircuncisos. No pueden escuchar. Les es cosa vergonzosa la palabra de Dios. ¡Qué vergüenza! El que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre, dijo el Señor. Debido a que muchos creyentes, hermano, son seguidores del mundo, de los hombres, no pueden amar y entender la palabra de Dios. Pero usted y yo, hermano, usted y yo, no queremos que Dios nos hable y no entendamos. Usted y yo no queremos que Dios nos hable por parábolas. No queremos. Queremos que Dios nos hable claramente. Eso es lo que usted y yo queremos. Por eso el salmista le dijo, hermano, le dijo al Señor: no encubras de mí tus mandamientos, Señor, no encubras de mí tu palabra, que yo no escuche con mis oídos incircuncisos. Abre mis oídos y abre mis ojos, Señor, circuncida mi ser para ver las maravillas de tu palabra. No encubras de mí tus mandamientos, no me hables por parábola, Señor. Eso es lo que le está diciendo el salmista: abre mis ojos. Así que si usted y yo amamos la palabra de Dios, hermano, no nos será cosa vergonzosa el que a usted le digan: se cree sano en la familia. A lo mejor el hermano le ve, se cree santo. Primero se iba y se emborrachaba conmigo, nos acostábamos con la misma mujer los dos, y ahora ve que le hace, hermano, que nos avergüencen, hermano. Pero no nos avergonzamos de la preciosa obra de Cristo y de su palabra en nuestra vida. No nos avergonzamos, hermano. ¿Por qué? Porque entonces la palabra se abrirá en nuestros ojos y veremos sus maravillas. Entonces ya Dios no nos hablará por parábolas, sino claramente. Pero a los de la frontera, aquellos que no quieren entrar, que quieren mantenerse en el atrio, en la vida del cuerpo, en las cosas naturales. En el trabajo es uno y en la iglesia es otro. En la iglesia es uno y en la casa es otro. Aquellos que están en la frontera, aquellos que están allá, en la frontera, Dios les habla por parábolas. Porque son ciegos y sordos, oídos y ojos incircuncisos para Dios. Para el mundo, véngase tu reino. Véngase tu reino. ¿Cuántas personas, hermano, se han alejado de la bendita palabra de Dios? Uno ve y uno... ¿Por qué? Porque es que por allí no me hablan tan duro. Porque es que yo soy de los que dijo Pedro: Señor, dura es esa palabra, Señor. Dura, mira, se nos va a ir la clientela. Vete tú también con ellos. Hay clientela que se va porque dura es esta palabra. Porque tienen su corazón lleno de argumentos, pero no se dan cuenta que aquí hay solamente un pedazo de carne clamando por la misericordia de Dios para mi vida cada día y para su vida. No soy más que eso. Es la bendita palabra la que me confronta a mí, lo confronta a usted, hermanos. Por eso no nos avergoncemos de la palabra, así sea dura para usted y para mí. Qué tremendo el Señor, hermano. Miremos lo que dice para terminar. Miremos lo que dice
Hechos 28, 26. Yo programé en mi humanidad, son 22 estrofas, 22 enseñanzas. Eso programé yo. Y no me he podido salir de esta. Seguimos en la cuarta. Todavía faltan 18. Y ya van 2 enseñanzas. Porque una cosa programa este pedazo de carne débil y otra cosa dice Dios. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Seguirán ciegos para Dios. Si Dios no nos abre los ojos espirituales, hermano, estaremos igual que el rey Saúl. Usted sabe que el rey Saúl, ¿qué hacía el rey Saúl? Adorando a Dios con sacrificios de su carne. Y a Dios no le sirven los sacrificios de nuestra carne. Necesitamos los sacrificios que le ofrecía David. Daré algo a mi Señor que no me cueste nada. Esos serán los sacrificios. Que nos duelan, hermano, que nos duelan. Nos duelan. Hay un programa el domingo, hermano, si es el día donde nos reunimos, el día, hermano, para glorificar al Señor. Que nos duela. Que nos duela. Qué tremendo. 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. ¿Qué fue lo que oyeron pesadamente? La palabra, porque no aman mi palabra y les da vergüenza de mi palabra. Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón. ¿Qué? La palabra. Entiendan la palabra y se conviertan y yo los sane, los vivifique. Hermano, si este es su caso y el mío, de que tenemos el corazón duro para la palabra, tenemos los oídos pesados, ojos cerrados, y por eso no hay entendimiento, hermano, digámosle: Señor, déjame tocar el borde de tu manto. Pongámonos de pie, hermano. Señor, déjanos tocar el borde de tu manto, Señor. Señor, tócanos con tu palabra, Señor, como te clama el salmista. Abre nuestros ojos, Señor, bendito. Abre nuestros ojos, Señor, para verte, para conocerte, para amarte, para honrarte, para obedecerte, Señor. Hermano y hermana, tú que estás aquí, cerremos los ojos. Y si hemos tenido los oídos pesados, hermano, para la palabra, porque la Biblia dice: el que me ama, mi palabra obedecerá. El que no me ama, no obedece mi palabra, oye pesadamente y sus ojos ha cerrado. El Señor está buscando hombres y mujeres, hermano, que lo adoremos conforme al Espíritu, conforme adoró Cristo, el Espíritu de Dios, y conforme a su bendita palabra. Con los ojos cerrados, hermanos, si este es el caso tuyo y mío, digámosle: Señor, abre mis ojos, Señor, para ver. Señor, circuncida mis oídos para oírte, mi Señor. Señor, ensancha mi corazón para amarte, Dios mío, y para correr a honrarte, a agradarte, a obedecerte, Señor. Señor, vivifícame, dame vida conforme a tu bendita palabra. Señor, libértame, hazme libre de toda religión humanista, mi Señor. Y ayúdame a entender tu palabra, Señor. Señora, para atesorar tu palabra en mi corazón y expresarla a través de mis labios, porque de la abundancia de mi corazón hablará mi boca. Señor, yo te pido perdón, mi Señor, si tu palabra ha sido cosa pequeña, cosa despreciable, que me ha avergonzado de tu palabra. Si no con mi boca, con mis hechos lo he hecho y lo expreso con mi vida. Señor, si ha sido así, yo te pido que me perdones, Señor. Que tu sangre preciosa, mi Cristo Jesús, que derramaste para limpiarme, mi Señor, para sanarme, para bendecirme, para prosperarme, mi Señor, en ti y en tus caminos y en la vida.
Señor, me lave, que tu sangre preciosa me limpie, me purifique, Señor. Glorifica tu nombre, mi Señor, en mi vida, para que tu bendita palabra corra primero a mi vida, me purifique, me vivifique a mí primero, y a través de mí lo obre con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, Señor, con mis amigos, en la calle donde tú me lleves, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Yo te bendigo, Padre, yo te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, hermanos, qué bendición.